Por fin llegó el día, gente. Bloodborne en PC ya funciona de manera correcta. Por supuesto, aplicando la configuración que les voy a mostrar. Pero ahora sí que lo podemos jugar en nuestros PCs patatas. Así que te voy a enseñar cómo hacerlo desde cero. Así que bienvenidos, mancos y mancas. Empecemos. Lo primero es elegir qué emulador vamos a usar. Que obviamente vamos a usar el Chat PC4, que es nuestro queridísimo emulador de PlayStation 4. Pero no cualquier Chat PC4, sino que vamos a usar la versión creada por el señor Diego Litz. Que si me acompañan aquí, miren que aquí nos dice Full Souls. Esta es una versión del emulador que está preparada y arreglada para que funcionen los Souls, específicamente nuestro queridísimo Bloodborne. Entonces nos vamos a ir a Release y vamos a descargar la última versión para nuestro sistema operativo, ya sea Linux, Mac, Ubuntu o Windows. Eligen la que diga el nombre de su sistema operativo y la opción Qt. En mi caso Windows, así que sería esta. Una vez descargado nos va a quedar un archivito como este, damos clic derecho y le damos en extraer en, para que se nos quede en una carpeta. Y aquí ya tenemos nuestro emulador. Lo que vamos a hacer es abrirlo, le damos aquí en más información y ejecutar de todas formas, que es 100% seguro. Aquí nos va a preguntar dónde queremos que se guarden nuestros juegos una vez instalados, que ya les voy a explicar cómo funcionan todos estos pasos, pero yo voy a elegir por acá una carpeta. Ustedes eligen el lugar que prefieran y aquí se nos abre nuestro emulador. Esto lo podemos minimizar y aquí lo tenemos. Lo primero que vamos a hacer es ponerlo en español. Para eso nos vamos aquí a Settings, Configuración, elegimos el idioma de la consola, que va a ser el idioma de nuestros juegos, y el idioma como tal del emulador, que por aquí tenemos español. Vamos a aplicar y listo, para que nos vayamos entendiendo. Ahora viene lo importante, los juegos. ¿Cuál es el formato que necesitamos y cómo instalarlos correctamente? Porque una vez que tengamos el archivo, el emulador tiene que hacer algo con ellos para que pueda funcionar. Pero antes, suscríbete, que como ves siempre te traigo buen contenido de emulación. ¿Y no crees que está bastante feo jugar con esa marca de agua tan horrible? Por eso, como siempre, te traigo la solución. Ksource, donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows para toda la vida. Literalmente pagas lo mismo que un café de estos carros del centro y tienes tu Windows legal y seguro de por vida, siempre y cuando no cambies la tarjeta madre, porque es una licencia OEM. Pero además, para que por fin te pongas a trabajar, tienes los paquetes de Office también súper baratos, y encima si lo compras para varios PC, el descuento es aún más. Y antes de que te enojes porque tal vez te aparezca un precio distinto cuando vas a pagar, es porque tienes que usar los códigos del canal, evidentemente, para que veas los chéveres que son los de Keyoof. No solo patrocinan este video, sino que tienen dos códigos, uno para las keys de Windows y otros para las keys de Office. Simplemente copias el código que te va a aparecer aquí arribita al momento de pagar y listo, tu súper descuento. Encima puedes pagar con PayPal para que todo sea 100% seguro, y tienen un servicio al cliente 24/7 para que si tienes algún problemita, que no lo vas a tener, pues les escribas y los molestes, que ellos te responden, no se enojan. Si activas tu Windows o compras tu Office con Keyoof, coméntamelo abajito y yo te daré un corazoncito. Gracias por apoyar las marcas que apoyan el canal, porque así sobrevivimos. Ahora, el formato de los juegos. Los juegos que recibe el emulador, tanto los juegos como las updates, son formatos .pkg, que son estos que yo tengo por acá. Miren que por ejemplo aquí tengo el Bloodborne en la edición Game of the Year, es la edición que recomiendo que usen, es la que mejor va. Y tengo por acá el Sonic Mania, por ejemplo, y el Spelunky, que son juegos que funcionan a la perfección. Pero por ahora, recuerden, los juegos tienen que estar en formato .pkg. Al final les voy a dejar un video que sé que les interesa, hablando sobre este tema. Ahora, ya que tenemos nuestro .pkg, vamos a nuestro emulador, le damos aquí en archivo y le vamos a dar en instalar .pkg. Le damos en nuestro juego y le damos en abrir. Aquí nos va a mostrar la carpeta que elegimos al inicio, cuando abrimos por primera vez el emulador, donde le dijimos que se iban a guardar nuestros juegos instalados. Podemos marcar que se borre el archivo pkg una vez que lo instalemos, porque ya no lo vamos a necesitar, pero yo no lo voy a hacer. Le damos a OK y él empieza a extraer el pkg. Esto puede demorar según lo que pese el juego. El Bloodborne pesa unas 27-28 GB, con la update ya pesa 29, entonces se demora un poco. Miren que ahí avanzó el 1%, y si este proceso les falla, les dejo este video por acá donde les explique cómo solucionar todos los errores de este proceso. El 99% de los errores que les vaya a dar están solucionados en ese video, entonces vayan a ver. Como ven, por acá ya yo tengo mi Bloodborne instalado y también instalé el Spelunky, y esto es lo que pesa con la update ya instalada, que para instalar la update es muy fácil, que es necesaria para que el juego funcione bien. Le damos aquí en archivo otra vez, instalar paquetes pkg, y es exactamente lo mismo que la última vez, solo que ahora lo que vamos a elegir es la actualización y no el juego completo, y hará el mismo proceso. Entonces, ahora ya que tenemos el juego, vamos a configurar el emulador. Le damos aquí en la ruedita de configuración o aquí en configurar, y esto lo van a dejar tal cual está. Pueden activar aquí que se inicie con pantalla completa. Lo vamos a ir aquí a gráficos y vamos a seleccionar nuestra gráfica. Seleccionenlas ustedes manualmente. Aquí vamos a elegir la resolución del juego. Por defecto viene a 720, la pueden cambiar a 1080 por ejemplo, que ahorita vamos a instalar un parche para que realmente se vea bien. Recuerden que 1080 es 1920 por 1080. Aquí en postprocesado, si tienen una PC decente, lineal, si tienen una PC bastante patata, eligen esta opción de aquí, se va a ver un poquito peor, pero bueno, va a mejorar el rendimiento. Aquí en usuario pues eligen su nombre de usuario y lo demás no lo toquen. Aquí en rutas pueden añadir la carpeta donde tienen sus juegos, si ya tenían juegos instalados desde antes. Y aquí en depuración vamos a activar esta opción de aquí para que se guarden los shaders. Si ya utilizan otros emuladores sabrán que eso ayuda
ayuda muchísimo. Y aquí en sincronizar, le damos a aplicar, le damos a guardar. Y con todo lo que hemos hecho ahora, el juego funcionará. Pero funcionará como en una Play 4. Es decir, con tirones de FPS y uno que otro efecto bastante feo. Así que ahora vamos a mejorarlo para que vaya como en una PC a 60 FPS como Dios manda. Entonces, damos clic derecho en nuestro juego, ahora sí para configurarlo a él. Y le vamos a dar aquí en trucos y parches. Y aquí no solo lo vamos a mejorar, sino que vamos a activar también los DLCs. Muy importante. Entonces, le vamos a dar aquí en parches y aquí vamos a elegir la opción Chat PC4. Le vamos a dar en descargar parches y aquí tenemos un montón. Tenemos este que se salta la intro, recomiendo activarlo para que el juego cargue más rápido. Tenemos 30 FPS solucionado, recomiendo muchísimo, pero ojo, muchísimo esta opción si tienes un PC patata, porque te va a ir a 30 el juego, pero a 30 mejores que los que iba en Play, porque allá había zonas en las que el juego bajaba a 19 FPS, aquí va a ir a 30 estables todo el tiempo, se siente genial. Pero bueno, si tienes un PC más decente o si ves que va sobrado, activa la opción de 60 FPS, que ahora sí, como Dios manda, vas a jugar. En mi caso es lo que vamos a activar, y aquí tenemos opciones de todo tipo: desactivar la aberración cromática, desactivar el motion blur, desactivar los reflejos, esto va a hacer que mejore el rendimiento. Lo otro simplemente era cosas gráficas, estas tres de acá en cambio van a hacer que el juego vaya con mejor rendimiento. En mi caso yo no voy a activar nada de esto por ahora, simplemente voy a activar los DLCs, que es esta opción de acá y esta opción de acá. También tenemos diferentes cosas acá como ya truquitos: liberar todas las zonas del juego, que bueno, si es la primera vez que se lo pasan no lo recomiendo, pero acá en las resoluciones sí vamos a jugar un montón. Si tienes un PC ultra patata lo puedes poner hasta en 360p, así en la configuración del emulador hayamos puesto 1080, esto va a hacer que baje la resolución, entonces va a estar bastante bien. 480, 720, 900p, en esta es la que recomiendo bastante. Si dices a 720 me veo muy feo y aún mi PC puede un poquito más, antes de llegar a 1080 te recomiendo esta. Pero bueno, para los sobrados tienen 4K, 2K, monitores ultra wide, ahí tenemos para todos. Una vez que hayas elegido lo que querías, le damos a guardar y tú dirás, ya estamos listos para jugar. Pues no, faltan los mods. El juego a veces puede dar problemas de texturas, que si explota los vértices por un lado, que si a veces las zonas alejadas tienen como un efecto arcoíris, que si las luces no funcionan bien. Pues eso lo solucionamos con un par de mods, súper sencillo. Yo les voy a dejar este archivito en la descripción y en el Discord. Le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar a extraer aquí. Y aquí vamos a tener nuestros mods para el Bloodborne. Lo abrimos y tenemos diferentes tipos de mods. Mods obligatorios, este que dice Fix arcoíris, Fix sombras dinámicas y Fix vértices. Estos son los únicos mods obligatorios. El resto van a ser circunstanciales. Por ejemplo, si tenemos una gráfica AMD Polaris, por ejemplo una 570, una 580, busca en internet qué gráficas son AMD Polaris a ver si está la tuya. Si tenemos un procesador Intel, vamos a tener estos mods de aquí, que aquí hay varios mods. Esto si ves que tienes un procesador Intel y el juego se te cierra, o algunas luces no funcionan, o te da crasheos constantes, pues eso los vas a usar. Y mod gráficas viejas de Nvidia, esto es si tienes una gráfica muy vieja de Nvidia, una 980 y este tipo de gráficas, y ves que tiene errores de luces, pues vas a usar este. Y el mod de mejoras FPS, como su nombre indica, esto es si tienes un PC muy patata y quieres mejorar FPS. Aquí vamos a tener mod que simplemente desactivan el motion blur o que desactivan un montón de efectos como los detalles del fondo y ese tipo de cosas. Ustedes van a ir eligiendo. Este mod de acá es el que desactiva todo, este desactiva un poquito y así ustedes eligen. Pero entonces, ¿cómo los instalamos? Les voy a mostrar cómo hacerlo con los mods obligatorios y ya ustedes los hacen con los otros si así lo requieren. Entonces, para instalarlo es muy fácil. Seleccionamos el mod que queremos aplicar. En mi caso voy a aplicar los tres obligatorios. Entonces empezamos con el Fix vértices, damos clic derecho, le damos a extraer aquí y nos muestra la carpeta del mod. La abrimos y aquí vamos a tener la carpeta que tenemos que copiar. Entonces, volvemos a nuestro emulador, seleccionamos nuestro juego, le damos a abrir carpeta y le damos en abrir carpeta del juego. Y miren que aquí vamos a tener la carpeta de nuestro juego, que se va a llamar Cusa y el nombre de identificador del juego. Miren que lo tenemos por acá, Cusa 03173, es el que recomiendo para Bloodborne, que es la edición Game of the Year. Recuerden, al final les dejo un video al respecto. Y aquí vamos a tener la carpeta DVD Root PS4. Esto es lo que vamos a abrir y aquí van a ir nuestros mods. Por ejemplo, miren que aquí tenemos la carpeta Parse y el mod de vértices que acabamos de extraer tiene una carpeta llamada Parse. Entonces seleccionamos esa carpeta, la copiamos y nos vamos a nuestra carpeta DVD Root del juego y aquí la pegamos. Obviamente nos va a decir que si reemplazamos la carpeta Parse que ya teníamos y le damos a que sí. Ahora vamos con otro mod. Por ejemplo, el de los arcoíris que les dije que también es obligatorio. Nuevamente, clic derecho, extraer aquí. Y miren que este directamente nos muestra una carpeta llamada DVD Root PS4. La abrimos y aquí tenemos una carpeta llamada MTD. Copiamos, vamos a la carpeta DVD Root del juego y miren que aquí está la carpeta MTD. Entonces lo mismo, vamos a reemplazarla. Pegamos aquí, nos dice que se va a reemplazar, le damos a que sí. Y esta es la forma de instalar los mods, reemplazando las carpetas que ya trae el juego. Si ustedes abren un mod
y no ven ninguna carpeta que esté dentro del juego, sigan abriendo, que seguramente hay una subcarpeta que sí. Por ejemplo, el mod para las gráficas AMD Polaris tiene una carpeta llamada Polaris no sé qué, pero si la abren, ahí adentro sí está la carpeta para que les digo que tienen que reemplazar. Ahora solo nos falta decidir si vamos a jugar con control de Play 4 o cualquier control o con teclado. Una vez que conecten su mando, el emulador lo detectará automáticamente. Pero si quieren configurar los botones, simplemente le dan aquí y aquí pueden elegir si cambian la función de los botones. Por ejemplo, que el botón triángulo o Y, si tienen un control de Xbox, realmente sea el botón L1 o cosas por el estilo. Yo lo voy a dejar por defecto, y si solo quieren jugar con teclado, le dan aquí en el teclado y aquí van a poder ver qué teclas son cada cosa y las pueden cambiar. Por ejemplo, ahora mismo triángulo es F, pero yo puedo borrar aquí la F y poner que triángulo sea la G. Le dan a guardar y listo. Y ahora les voy a mostrar un paso secreto, queda entre tú y yo. Y es que para que nuestro queridísimo emulador funcione a la perfección, vamos a necesitar de los módulos de la consola. Instalarlo es súper fácil, copiamos la carpeta 6 módulos, nos vamos a la carpeta de nuestro emulador, le damos en Users y aquí la pegamos. Ahora vamos a abrir el juego para mostrarte cómo funcionan. Como ven, el juego funciona a la perfección, y eso que le bajamos la resolución y le pusimos los mods para mejorar los FPS, y miren que aún así gráficamente se sigue viendo increíble, los sonidos funcionan. Pero mientras te pases el juego al 100%, seguramente te vas a encontrar uno que otro bugcito. Por suerte para ti, yo muy amablemente ya les dejé la solución a esos bugcitos por acá. Les dejo este video que sé que les interesa y suscríbete, que como ves subo mucho contenido de emulación. Te espero en los directos los domingos. Los quiero mucho. Bye.